dejar con usted a Rodrigo Reyes, que es abogado especialista en compliance corporativo, socio y fundador de Prelafit Compliance, que está realizando esta presentación con nosotros, profesor del Diplomado de Compliance y Gobierno Corporativo de la Universidad del Desarrollo, es coautor de 2 libros en materia de compliance corporativo, que son Compliance Penal, Sistema de Prevención de Corrupción, editorial DER del año 2019, y Compliance Sin Frontera, libro digital, año 2020. Así que dejo con usted a Rodrigo Reyes. Muchas gracias, Marco. Espérate, déjame ver si me deja compartir pantalla, porque parece que la Sol está... Ahora sí, parece. Ahora estamos. Ahí estamos, ¿cierto? Ahí ven. Se ve bien ahí, Marco, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, básicamente, muchas gracias, bueno, por la invitación, Marco, sobre todo la organización que hicieron ustedes. Mira, básicamente lo que vamos a hablar aquí es de la evaluación de programas de compliance de una perspectiva a lo mejor distinta a la que ha abordado Soledad. ¿Cómo debiéramos, en definitiva, evaluar, revisar estos programas de cumplimiento? Y lo que vamos a revisar hoy día es cómo una revisión debiera orientarse a la verificación del diseño, por una parte, a la verificación de la implementación de ese programa que está diseñado, cómo ese programa fue implementado, y de alguna manera también, y lo que ha venido más modernamente pasando en el mundo, verificación de eficacia de modelo. ¿Y de qué manera esto está recogido por la guía de evaluación del Departamento de Justicia norteamericano, una guía que fue actualizada hace poco tiempo, en junio del año 2020, y terminaremos revisando algunas nuevas tendencias en materia de revisión de compliance y lo que constituye el behavioral compliance, que es un tema bastante apasionante. A mí me apasiona mucho, digamos, y que me interesaría que conversáramos algo respecto a eso. Primer tema. Cuando la ley 20.393 habla de certificación, la verdad es que si uno revisa la historia del establecimiento de la norma, la verdad es que lo que quiso hacer el legislador es establecer una suerte de evaluación, una auditoría o revisión por un tercero especialista en 2 temas fundamentales, una que decía relación con el diseño y otro decía relación con la implementación. En algún momento se pensó incluso tener 2 tipos de certificaciones, una certificación para el diseño del modelo de prevención o de los programas de compliance, y una revisión distinta para la implementación. Finalmente se optó por un modelo único de revisión por un tercero. Yo prefiero hablar de revisión por un tercero antes que de certificación, porque la verdad que certificación pudiera aludir a una certificación tipo ISO, y esto es absolutamente distinto que una certificación ISO. Evaluación del diseño. Cuando hablamos de evaluar el diseño, ¿cierto? Lo que estamos hablando es, de alguna manera, de la validación de algunos requisitos, de algunos elementos que estableció el legislador que debe contener un modelo de prevención de delito. No solamente lo ha establecido el legislador, sino que son elementos que vienen recogiéndose por la práctica internacional y por diferentes estándares, como veremos. Se trata, en definitiva, de un modelo que fue diseñado a medida, o se trata de un modelo tipo. Lo que debiera pasar en temas de compliance es que debiéramos escapar de los programas pret-à-porter, es decir, el traje de Johnson, el traje que uno compra en una tienda comercial, sino que más bien tener un modelo a medida, un modelo hecho por un sastre, ¿cierto? Probablemente también tomando, si somos un poco más ambiciosos, tomando además algunos elementos importantes de algunos estándares internacionales, como podría ser la ISO 37001, que también hay una norma chilena, la ISO 19600, ¿cierto? O incluso, antes que existieran estas normas, la norma británica, la norma australiana, diferentes normas que trataban respecto de estándares en materia de compliance. También el revisor, este tercero revisor, debiera evaluar la implementación. ¿A qué nos referimos cuando evaluamos la implementación del modelo? Una vez que hemos revisado que ese diseño fue hecho de manera dedicada, ¿cierto? Se revisó el manual de prevención de delito, que estuviera bien redactado, ¿cierto? Y que tuviera cláusulas correctas, por ejemplo, en los contratos de trabajo,
o la cláusula anticorrupción fuera una cláusula correcta, lo que ahora hacemos es si ese manual está siendo aplicado, si diría, esa cláusula que se elaboró para efectos de incorporar en todos los contratos de los trabajadores, se está incorporando en cada uno de estos contratos, y si esa cláusula es la misma cláusula que contempla el documento madre, es decir, el manual de prevención de delito o el documento en que se contenga esta cláusula esta cláusula de estilo, ¿cierto? O cláusula de aplicación general. Más modernamente se habla también de evaluación de la eficacia. Yo creo que el mundo va un poco también para allá, pensando en lo que vamos a hablar respecto del Departamento de Justicia y lo que ha señalado el Departamento de Justicia, es decir, pruebas sustantivas, testeos que permiten concluir sobre el nivel de aplicación real, si el modelo está correctamente, ¿cierto? Está siendo aplicado en la práctica. Y aquí se habla de dos temas fundamentales, que es el llamado aseguramiento razonable, que es el aseguramiento positivo, que no es otra cosa que un muestreo amplio respecto de determinados testeos, o un aseguramiento limitado que supone asumir algún nivel de riesgo mayor que el aseguramiento razonable porque hay un nivel de prueba algo inferior. Pero cualquiera de estos dos sistemas que podemos tomar para efectos de evaluar la eficacia o la eficiencia de un programa de prevención de delito. ¿Qué pasa con la eficacia de los modelos de prevención de delitos? ¿Podemos tener seguridad absoluta que un modelo de prevención de delitos va a ser siempre eficaz? No. Se ha dicho que no podemos tener una seguridad absoluta, sino que solamente una cierta razonabilidad de que no se va a materializar ningún riesgo. De tal manera que yo creo que es importante poder sostener que la materialización de un riesgo, el incidente de compliance que llamamos, ¿cierto? Que haya un delito, que se cometa un delito, que haya alguna práctica indebida que está reglada por ese modelo de prevención de delito, que se materialice ese riesgo, no convierte necesariamente un sistema de prevención de delito, un programa de compliance, en ineficaz, así como tampoco la inexistencia de incidentes, ¿sí? No porque un programa de cumplimiento no tenga incidentes, una empresa no tenga delitos en el seno de su empresa, dice en principio nada de su programa de prevención de delitos. No por eso vamos a decir que esa empresa tiene un programa de cumplimiento de clase mundial, ¿cierto? Esto de alguna manera lo recoge COSO 1, uno de los objetivos, ahí puse yo, de los elementos de control interno, es proporcionar una seguridad razonable que ayude a alcanzar los objetivos de la organización, y también lo dice la Australia Standard de sistemas de gestión de compliance, que habla de ejecución de acciones concretas que se plasman en evidencias documentales, y más modernamente, diría yo, en el año 2011, una norma, la conocida por el Instituto de Auditores Públicos alemán como la PS 980, que es la norma técnica para verificar los sistemas de gestión de cumplimiento, también va en el mismo sentido. ¿Qué pasa con la evaluación? Con la guía de evaluación del Departamento de Justicia, un documento que se ha venido utilizando mucho para efectos de autoevaluaciones en temas de modelos de prevención de delitos. Pero también es utilizado para efectos de las personas, o más bien las instituciones, que revisan, terceros que revisan programas de compliance para efectos de revisar si estamos en presencia de programas reales y efectivos. La guía de evaluación que sacó el Departamento de Justicia es un instrumento, un elemento que le entrega el Departamento de Justicia a los fiscales para efectos de indagar respecto de la realidad y de la eficacia de los programas de cumplimiento en la práctica. ¿Se tratan de programas de cumplimiento reales o se trata de programas de cumplimiento de papel? Entonces, lo que dice el Departamento de Justicia es: usted fiscal va a tener que hacer algunas preguntas para efectos de poder indagar, y lo voy a apoyar con algunas preguntas para efectos de que usted indague si estamos aquí en presencia de un modelo de prevención de delito o un programa de compliance real y efectivo. Y esto se ha centrado fundamentalmente en tres preguntas, dice el Departamento de Justicia. El primer aspecto es: ¿está bien diseñado el programa? Lo mismo que decía la ley chilena, ¿cierto? El programa es un programa hecho con cariño, digamos, es un programa que fue hecho
a la medida de esa empresa y esos riesgos de ese sector en particular, o esa empresa en particular, y de acuerdo a los recursos, digamos, de esa empresa en particular, o se trata de un programa tipo que fue copiado de algún lado. La segunda pregunta, si ese programa estaba siendo aplicado seriamente y de buena fe, y esto fue modificado recientemente por el Departamento de Justicia, que cambió esta pregunta y dice, ahora se va a preguntar usted, señor fiscal, si este programa de cumplimiento cuenta con los recursos y las facultades adecuadas. El oficial de cumplimiento, la función de cumplimiento cuenta con recursos suficientes, y si ese oficial de cumplimiento tiene facultades además suficientes. Y en tercer lugar, si ese programa de cumplimiento funciona o no en la práctica. Vamos a ver algunos elementos que son bastante decidores respecto de lo que dice el Departamento de Justicia y van bastante al callo, digamos, de respecto de cuándo estamos en presencia de un programa de cumplimiento real y cuándo no lo estamos. En primer lugar, la estructura de la función. ¿Qué nos dice el Departamento de Justicia? ¿En qué lugar, sería bueno indagar, en qué lugar de la empresa se encuentra alojada, ¿cierto?, esta función de cumplimiento? Se encuentra alojada en una gerencia legal, en alguna gerencia de negocio, o se trata de una función más bien independiente una función independiente de cumplimiento. El lugar entonces que ocupa la función. ¿A quién reporta ese oficial de cumplimiento o ese gerente de compliance? Si el director de cumplimiento, ¿cierto?, es un abogado, por ejemplo, que cumple, entre otras, esas funciones, o es un gerente de cumplimiento que está totalmente dedicado a la labor, a la función de cumplimiento. Y en esto, diría yo, hay que tener cuidado porque no hay respuestas correctas tipo, ¿cierto? Yo no podría decir a priori en todas las empresas que todas las empresas deben tener un gerente de cumplimiento o que todas las empresas debieran tener, por el contrario, un gerente legal que tenga una de sus funciones, la función de cumplimiento. Todo dependerá del estilo, de la capacidad económica de esa empresa, de los riesgos de esa empresa, del especial negocio que está realizando en ese momento preciso y determinado. Estructura entonces de la función. En segundo lugar, antigüedad o estatura de la función de cumplimiento, es decir, de alguna manera lo que se dice acá es, vamos a comparar esta función con algunas áreas estratégicas de la empresa. Usted dice en su manual de prevención de delitos, en su código de ética, que para usted como empresa, la función de cumplimiento, el área de cumplimiento, compliance, es una cuestión fundamental. Es fundamental tener negocios éticos, ¿cierto? Quiero saber, entonces, si comparamos esta función con otras funciones estratégicas, como pudiera ser el área comercial, si el oficial de cumplimiento está a la altura en relación a la estatura, a los niveles de renta, por ejemplo. ¿Cuánto está ganando ese gerente de cumplimiento? ¿Cuántos son los recursos que tiene ese oficial de cumplimiento para el cumplimiento de su función? ¿De qué manera, con qué periodicidad también está reportando a la administración, como dice la ley 20.393, la ley chilena, ¿cierto? Esas son cuestiones que nos dan algún indicio respecto de cuál es la estatura de ese oficial de cumplimiento. Dice algo más el Departamento de Justicia. ¿Cómo ha respondido la empresa cuando el compliance levantó algunos temas particulares, algunos problemas? ¿Hay evidencia de que efectivamente no se hicieron algunos negocios, que algunos de negocios fueron detenidos, fueron examinados mucho más a fondo y finalmente modificados, por ejemplo? Es una cuestión que puede ser bastante relevante para efectos de analizar la eficacia, la real eficacia de ese modelo de prevención. Y la experiencia, finalmente, la experiencia de ese oficial de cumplimiento, las calificaciones de ese oficial de cumplimiento. Normalmente cuando encontramos que en una gerencia de cumplimientos hay alta rotación de las personas que ejercen la función de cumplimiento, eso no es un buen signo. Es un buen signo de que este oficial de cumplimiento conozca detalladamente la empresa y que tenga, como decía la Sole en la presentación anterior, algo de seniority, ¿cierto? Finalmente, recursos. ¿Tiene la función de cumplimiento suficiente personal para efectos de auditar, de documentar,
analizar, digamos, los resultados de cumplimiento de cada una de las diferentes instancias de esa empresa, es una cuestión también importante. Hay quienes han dicho incluso que si vamos a revisar un programa de cumplimiento, revisemos el presupuesto. Si tiene un presupuesto elevado, muy por encima de lo que tienen empresas del mismo sector o actividad, estamos en presencia probablemente en presencia de un modelo de prevención o un programa de cumplimiento, de compliance real. Hablaremos del tema de comportamiento, que yo les decía es un tema que es lo más moderno, diría yo, en temas de compliance corporativo hoy día. Y esto tiene que ver fundamentalmente con temas de behavioral compliance o behavioral economics, si quieren ustedes. Un programa de compliance, dice esta filosofía, digamos, requiere algún tipo de predicción del comportamiento humano. Los seres humanos nos comportamos de una manera bastante especial. Y esto se puede graficar en un determinado ejemplo, que no es mío, es un ejemplo que da un cuento que relata Dan Ariely, uno de los famosos economistas conductuales, profesor de la Universidad de Duke. Él dice, llega un niño con una nota en su libreta, llega un niño de unos 10 años, con una nota en su libreta, y se la entrega a su padre, y su padre empieza a leer esta nota en su libreta que se la mandó la profesora. La nota dice, su hijo se ha quedado con el lápiz de un compañerito, fue encontrado con el lápiz de un compañerito en su mochila. Eso es una actitud indebida, tiene que ser reprendido, lo llamamos a reprender a su hijo, qué sé yo, y le informamos sobre este tema. El papá empieza con un tremendo sermón, le dice, hijo, no es posible que esto haya sucedido, ¿cómo es posible que te hayas llevado este lápiz de tu compañero en tu mochila? Eso es robar, llama a la mamá para que sea incluso testigo de este sermón. Finalmente le dice, hijo, no son los valores con los cuales te hemos criado, y lo que vamos a hacer es que te vas a quedar una semana sin videojuegos. Y termina el sermón este padre diciendo, por lo demás, hijo, no entiendo, si tú querías lápices, ¿cierto? Me pudiste haber llamado al trabajo, yo te habría traído unos cuantos lápices de la oficina. Entonces, dice Dan Ariely, de alguna manera estamos siempre en presencia de estos pequeños embustes que racionalizamos de alguna manera para efectos de no sentirnos mal con nosotros mismos. Estamos racionalizando permanentemente este tipo de conductas indebidas. ¿No nos parece indebido llevarnos lápices de nuestro lugar de trabajo, en el ejemplo? Se han hecho otros experimentos experimentos conductuales. Uno de los experimentos es un grupo de estudiantes de la Universidad de Harvard, ¿cierto? Se les entrega un test con 20 problemas matemáticos sencillos, se les paga 1.000 pesos o el equivalente a $1, ¿cierto? Por cada respuesta correcta. Eran 100 estudiantes, 100 personas, pero se les da muy poco tiempo, tan poco tiempo que no iban a ser capaces de resolver estos 20 problemas matemáticos sencillos, y lo que se pudo advertir, ¿cierto?, es que estos estudiantes realizaban el test, ponían el nombre, lo entregaban, y finalmente se les terminó pagando 4.000 pesos en promedio. Es decir, en promedio contestaron 4 preguntas de las 20 preguntas. Pues bien, se hizo algún cambio. Ahora, es el mismo experimento, o un grupo parecido, digamos, de estudiantes de Harvard, 20 problemas matemáticos sencillos también, se les paga los mismos 1.000 pesos o $1, o el equivalente a $1 por cada respuesta correcta, 100 personas, también poco tiempo, los mismos 5 minutos, pero esta vez algo diferente. Ustedes no le van a poner el nombre a esa prueba, no la van a entregar, sino que lo que van a hacer cuando terminen el test, o más bien cuando se acaben los 5 minutos, lo que van a hacer es romper su prueba, se la van a guardar en sus mochilas, ¿cierto? Y me van a decir a mí, profesor, cuántas preguntas correctas contestaron. ¿Cuántas preguntas correctas contestaron? Inmediatamente, ahora se pagaban 7.000 pesos, no 4.000 pesos. Es decir, claramente los estudiantes estaban haciendo trampa. Antes, un promedio de 4 preguntas respondía de las 20 en 5 minutos, hoy día 7 preguntas, un promedio, en los mismos 20 problemas matemáticos y 5 minutos. Un mismo grupo, ¿cierto?
los estudiantes estaban claramente haciendo trampa. Entonces, algunas conclusiones de esto, que nos pueden servir para efectos de ver cómo nos comportamos los seres humanos. No se trata, como ustedes pueden ver en estos ejemplos, de manzanas podridas, sino que de muchos estudiantes haciendo un poco de trampa. La teoría económica ha dicho, o hemos escuchado eso, que generalmente este es un tema de costo-beneficio. O sea, lo que evaluamos cuando cometemos algún tipo de trampa como esta es la probabilidad de ser atrapado, cuánto puedo ganar en el caso que me salga con la mía, digamos, y qué pena voy a tener en el caso que sea atrapado. Esto ustedes lo habrán escuchado en algún momento. ¿Qué pasa entonces si hay más dinero involucrado? Si en vez de pagarle 1.000 pesos por cada respuesta correcta, les pagamos 10.000 pesos por cada respuesta correcta. Claramente debería haber más trampa, ¿cierto? Se hizo el mismo experimento, 3 experimentos, bueno, con 1.000 pesos ya se había hecho, con 10.000 pesos y con 100 pesos. Y lo que se pudo advertir es que más dinero no significaba más trampa, sino que claramente fue en contra de esta lógica economicista. Cuando había más dinero involucrado, había menos trampa. Y lo que concluyen estos experimentos es que tratar con dinero nos hace más honestos de alguna manera. Nos sentimos mal al hacer trampa con dinero. Y también se han hecho estos experimentos. Nos cuesta mucho más, piensen ustedes, digamos, nos cuesta mucho más sacar dinero, 500 pesos de la caja chica de la secretaria de la empresa, sacar, ¿cierto? Cuando nadie me ve, sacar 500 pesos de la caja chica de la secretaria de la empresa, que sacar una lata de bebida del refrigerador común en la empresa. O llevarme algunos lápices equivalentes, digamos, a estos 500 pesos a mi casa. O sacar algunas fotocopias. El problema, como ustedes podrán ya adelantar, es que hoy día tenemos pocas transacciones en dinero. Si la cercanía con el dinero nos hace ser más honestos, hoy día tenemos pocas transacciones en general con dinero. Nuestras transacciones hoy día son electrónicas, son a través de acciones, transferencias, ¿cierto? No vemos dinero ahí. Eso es un problema. ¿Qué pasa con el entorno en los temas de corrupción, en los temas en general de buen comportamiento? Se hizo el siguiente experimento. Lo mismo, ¿cierto? Ahora un experimento con una tentación tramposa, nuevamente, rompe tu prueba, 20 preguntas, pero cuando tú termines estas 20 preguntas, ahora no hay tiempo, 20 preguntas, terminas de contestar estas 20 preguntas y te llevan los $10 que van a estar aquí arriba de mi escritorio, dice el profesor. Bueno, pues bien, empezaba la prueba y al minuto, o a los 30 segundos, se levantaba un estudiante. Son puros estudiantes de Harvard, ¿cierto? Habíamos dicho que eran solamente estudiantes de Harvard, pero se levantaba un estudiante con una camiseta del MIT y decía, profesor, terminé las 20 preguntas. Imposible. Terminé las 20 preguntas. ¿Qué hago? Bueno, venga, entregue las respuestas y se lleva los $10. El hecho que este estudiante del MIT, en un grupo que está conformado solo por estudiantes de Harvard, cometiera este acto indebido, inmediatamente significaba que estos estudiantes de Harvard no cometieran delitos porque entendían que ese estudiante del MIT no pertenecía a su grupo de referencia con sus mismos valores. En cambio, si quien se levantaba al minuto, a los 30 segundos, diciendo de que había contestado las 20 preguntas, era un estudiante con una camiseta de Harvard, inmediatamente el resto de los estudiantes comenzaba rápidamente a hacer trampa y a cometer el mismo acto indebido. ¿Cómo afecta el entorno, en definitiva, a el comportamiento que pudiéramos tener en determinadas situaciones en las empresas, en los países? Es de una manera bastante brutal. ¿Y qué pasa si pensamos la honestidad? Y esto tiene que ver mucho, veremos, con los programas de cumplimiento, como vamos a pasar a ver. Pensar la honestidad nos hará más honestos.
se hizo el mismo experimento. Sujetos, ¿cierto? Estudiantes sometidos a la posibilidad de hacer trampa, pero a estos estudiantes se les dividió en dos grupos. Un grupo está sometido a esta misma posibilidad de hacer trampa, pero se les dice previo previo a la prueba, al test, se les dice que ustedes van a recordar cuáles fueron los 10 libros que leyeron cuando pequeños. Y al otro grupo le dijeron, ustedes van a recordar los 10 mandamientos. No está dentro de los 10 mandamientos no hacer trampa, pero los 10 mandamientos. ¿Qué pasó? Que la gente, ¿cierto?, que recordó los 10 mandamientos hizo mucho menos trampa que aquellas personas que recordaron los 10 libros que leyeron cuando pequeños. O sea, si al momento de la tentación, y esa es la conclusión, se proporciona algún tipo de recordatorio moral a las personas, resulta mucho más probable que esas personas se comporten honestamente. Piensen ustedes, ¿qué importancia puede tener eso hoy día en que firmamos códigos de honor, firmamos códigos de ética, incluimos cláusulas en los contratos de trabajo, o previos precisamente a cualquier acto que pudiera significar alguna tentación de cometer un soborno, por ejemplo, agendamos una reunión en una agenda pública, o sabemos que terminada esa reunión tenemos que levantar un acta respecto a aquello que se trató en esa reunión con ese funcionario público. Eso puede ser bastante importante. Entonces, estudiantes hacen trampa, menos de lo que podrían, fíjense, menos de lo que podrían, porque los estudiantes podrían haber dicho, contesté las 20 preguntas. Nadie dijo, contesté las 20 preguntas. Ni se acercaron a las 20. El promedio no eran 18, eran 7. ¿Cierto? Y cuando decían la verdad, estaban contestando 4 preguntas. Hacen trampa, pero menos de lo que se pudiera estimar. Y si en el momento de la tentación tenemos este recordatorio moral, resulta que lo más probable es que hagan menos trampa. La idea fuente que se ha seguido en todos estos experimentos es que los seres humanos somos capaces de comportarnos como demonios, basta que tengamos alguna oportunidad para efecto de tomarla, analizamos ciertamente el costo-beneficio, la posibilidad de ser atrapado, la pena probable, pero también hay otros factores. No toda trampa goza del mismo prestigio. Después del acto tramposo debemos ser capaces de mirarnos nosotros mismos al espejo y no sentirnos malas personas. Cuando nos llevamos los lápices para la casa, cuando ese empleado se lleva 2, 3, 5, 10 lápices para la casa, o se lleva una resma o media resma de hojas de papel, o fotocopia, ¿cierto?, los trabajos de sus hijos en la fotocopiadora de la oficina, no se siente especialmente una mala persona. Algunas conclusiones. Recordar, entonces, yo les decía la moralidad. Cuando le recordamos a la gente la moralidad, pareciera que se hace menos trampa. Eso es importante tenerlo en cuenta para efectos de modelos de prevención de delito, de programas de compliance en general en todas las materias. Cuando hay dinero, pareciera que la gente hace menos trampa. Es más fácil hacer trampa con acciones, con instrumentos, y eso significa un tremendo desafío hoy día, en que, como yo les decía y les adelantaba, tenemos muy pocas transacciones con dinero. Y tercero, cuando vemos la gente alrededor hace trampa, en particular si se trata de nuestro propio grupo de referencia, ¿cierto? Se trata de nuestros propios compañeros, se trata de nuestros propios compañeros de oficina, o gente de nuestra misma nacionalidad, por ejemplo, en el tema de los entornos, tendemos a hacer más trampa. Tendemos a hacer más trampa. Lo que pasa hoy día, por ejemplo, con el típico caso, el caso de los carabineros. No sé si es un muy buen ejemplo el tema de los carabineros, pero si un peruano, si un ciudadano argentino o de otra nacionalidad latinoamericana llega a Chile, lo que pasaba normalmente es que cuando conversaba con un chileno, el chileno amigo, ¿cierto?, le decía, oye, te quiero advertir inmediatamente, si tú te encuentras con un carabinero, no le puedes pagar una coima, porque aquí los carabineros son insobornables. Te vas a ir inmediatamente detenido y lo va a pasar muy mal, ¿cierto? No se trataba de que ese sujeto peruano, ciudadano de otra nacionalidad, incluso podía ser que viniera a un país africano con altos niveles de corrupción, sea especialmente honesto. El entorno lo hacía actuar de esa manera en particular. Y lo mismo nos pasaría probablemente a nosotros si estuviéramos trabajando el día de mañana
en un país con un entorno de corrupción terrible, ¿cierto? Probablemente podríamos terminar pagando un soborno finalmente. Quiero terminar con un experimento que hice relación con los incentivos. Hay que tener bastante cuidado con los incentivos en el interior de la empresa, con las malas remuneraciones, pero también, más que con las malas remuneraciones, con las remuneraciones distintas, los tratos desiguales. Y esto puede tener algún tipo de aplicación para el tema de compliance. Este es un experimento que da cuenta que estamos probablemente muchas veces contentos con nuestro salario hasta que nos enteramos que nuestro compañero, en este caso aquí son dos monos capuchinos, un experimento famoso que hace la psicobióloga Sarah Brosnan, que es de la Universidad Estatal de Georgia, hizo con Franz de Waal, que es un primatólogo de la Universidad de Emory, en Atlanta, en Estados Unidos, con monos capuchinos. El mono de la izquierda, ¿cierto? El mono de la izquierda está haciendo un trabajo, el mono de la derecha también se le va a dar el mismo trabajo, pero fíjense que van a ser remunerados de manera distinta. Y esto, digamos, de alguna manera la moral de los animales nos puede ayudar a comprender no tanto la desigualdad, sino que esta vivencia de desigualdad distinta. Ahí se le entrega el mono y a este mono inmediatamente se le entrega como un pepino, se le entrega un pepino. Fíjense que están los pepinos y están las uvas. Se le entrega un pepino cuando cumple la función de entregar una piedrecita. Y a este mono del lado derecho, y que él lo está mirando, también hace la misma prueba, devuelve la piedra, se le va a pagar con una uva, mucho más jugosa la uva, ¿cierto? Él inmediatamente, el otro mono cumple su tarea, quiere la uva, no, le dan un pepino, no quiere pepino. Al mono de la derecha, nuevamente cumple la función, se le da su uva, se le entrega su piedra, cumple su trabajo, vamos, cúmplelo, listo, un pepino, nuevamente un pepino, yo no quiero pepino, no. ¿Se fijan? De alguna manera, claro, el primer mono, el de la izquierda, recibe la piedra, la devuelve, cumple su trabajo, recibe, paga un trozo de un pepino y el mono se come el trozo de pepino feliz. Y a su vecino se le encarga el mismo trabajo, toma la piedra y la devuelve y recibe como pago no un trozo de pepino, sino un trozo de uva. Y en un primer momento, siempre, ambos aceptaban el premio, hasta que uno de ellos observa que por el mismo esfuerzo, su vecino, su compañero, obtiene una gratificación absolutamente distinta, ¿cierto? El ambiente. Mi compañero paga sobornos y se gana el bono. Puede tener algún tipo de importancia, ¿cierto? Estos elementos. Con eso estamos. Dejo de compartir. Gracias.